El hambre era mucha en la tierra. A Elías se le buscaba por todas partes para matarlo, pero no se le encontraba. Dice que fue buscado de ciudad en ciudad, de nación en nación. Y esto nos recuerda, por ejemplo, lo que pasará durante la ley dominical. Los hijos de Dios serán buscados mundialmente. No habrá lugar donde puedan ser acogidos, alguna nación que abra sus puertas como en la Edad Media pasaba con el protestantismo. Dice que a la orden de Acab, muchos gobernantes habían jurado por su honor que no podían encontrar en sus dominios al extraño profeta. Les hacía jurar que no lo conocían. Y al hacerlos jurar que no lo conocían, no solamente pedía que dijeran, no sabemos quién es, sino que recuerden lo que dice la Biblia, gloríes en esto el que hubiere de gloriarse, en conocerme y entenderme. Es decir, hace que la gente diga verbalmente, diga con sus hechos, nosotros no tenemos ninguna relación con él. Por eso, en la ley dominical se exige a las personas que descansen el domingo y que pisoteen el sábado. Es una forma de expresar y decir, yo no le conozco. Así es que cualquier persona observadora del sábado era buscada o será buscada para ser muerta. Bien, el hambre dice que era mucha. La tierra estaba seca y estaba sin vida. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. Existen tres grupos religiosos, así los presenta la Biblia: el catolicismo, el falsamente llamado protestantismo y el espiritismo. Y bueno, actualmente está el cristianismo. Tenemos una luz en la que Dios nos demanda que seamos semejantes a Cristo. Cristo es nuestra justicia. Pero habemos, o puede haber, yo no quiero estar dentro de ese grupo, creo que nadie quiere estar ahí, religiones o grupos religiosos que carecemos o que carecen del agua, es decir, la rechazamos. Jesús hizo una invitación: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y esto lo dijo con referencia al Espíritu Santo. Llegará un momento en que el Espíritu Santo se va a retirar. Y así como buscaban a Elías, que era un profeta o el símbolo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en la persona de Elías, llegará un momento en que ese poder que ahorita está a nuestro alcance, que nos llama, que nos hace una invitación, va a dejar esta tierra, va a dejar nuestro cuerpo, nuestra persona. Y entonces, así como una tierra se vuelve árida, seca, pierde sus hojas, la vegetación, deja de haber alimentación, lo mismo sucederá con nuestras personas. Todas las virtudes, esas cosas tan hermosas de las que nos jactamos y nos gloriamos, y que no es más que la santidad de Dios manifestándose a través de nuestras vidas, se perderá. Bueno, leamos Primera de Reyes 18:1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Es interesante, no lo encuentran. Ahora Dios le dice, ve y muéstrate. Recordemos la iglesia en el desierto. Durante 1260 años la iglesia huye al desierto. Dios en su misericordia le da alas como de águila y la lleva al desierto, donde es guardada y donde es sustentada. Dios tiene compasión de nosotros, y cuando huimos, cuando nos sentimos desesperados, nos permite buscar un lugar, encontrarlo. Él nos lleva donde nos podamos refugiar. Pero tenemos que entender que Él está con nosotros, que el que está con nosotros es más fuerte que el que está contra nosotros, que el pecado tiene que ser vencido, que sus promesas se van a cumplir, y entonces nos dice, ¿qué haces aquí? Y nos dice a dónde tenemos que ir. A Elías se le pidió que se fuera a mostrar a Acab. A la iglesia del desierto, si leemos Apocalipsis 11, después de los 1260 años, se le pide que suba en una nube a los dos testigos que habían sido muertos pero no sepultados o enterrados, que suban en una nube y que entren al santuario. La invitación es al santuario. No huyas del pecado, no huyas de Satanás, enfréntalo, encáralo, porque viene el conflicto final y vamos a vencer. La promesa que se le dio a Elías fue, muéstrate a Acab, yo haré llover sobre la faz de la tierra. El Señor nos va a dar la plenitud de su Espíritu Santo. Y en el conflicto final, cuando Cristo viene por segunda vez, el Espíritu Santo será otorgado en toda su plenitud, en toda su magnitud,
porque Dios va a borrar el pecado de nuestras vidas, porque Él promete y cumplirá. Va a transformar este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Nuestros cuerpos serán glorificados. Y es interesante que esta lección empieza diciéndonos que Elías es un guerrero de oración. Es un hombre intrépido, es un hombre de fe, porque el que pide, el que ora, tiene que pedir con fe. Hebreos 11 trae un listado de personas desde Abel, el primer mártir, en adelante. Y todos han creído por fe que Dios nos va a transformar, que Dios va a borrar el pecado de sobre la faz de la tierra de nuestras personas. Y es interesante que cuando Cristo viene y transforma a sus hijos, les da un cuerpo glorificado, cuando borra las estigmas del pecado, cuando nos santifica, cuando nos glorifica, los hijos de Dios están en oración. Qué hermosa oración, dulce oración, dulce oración. ¿Cuántas veces hallé alivio en ti? De rodillas le están pidiendo a Dios, como cuando Moisés, cuando Salomón consagró el santuario, se postró de rodillas y dijo, tú prometiste que si nos arrepentíamos, que si confesábamos nuestros pecados, que si te buscábamos en oración, tú alejarías la plaga, tú alejarías la langosta, el plugón, las pulgas, todo tipo de plagas. Toda expresión es un tema de por sí. Y los hijos de Dios piden que las plagas del pecado, las miasmas del pecado, sean alejadas. El mundo está emplagado, el mundo está perdido, corrompido, la tierra, el mar, la vegetación. ¿Y saben qué? La tierra representa el protestantismo apóstata, el mar representa el catolicismo y los árboles representan especialmente a los guardadores de la ley. Y todos están corrompidos, pero ellos piden que las plagas sean alejadas, que ellos quieren ser liberados del pecado que se ha vuelto una plaga, que se los ha tragado a todos. Y Dios contestará. Los impíos tienen que ver la diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve. Se presentan como Elías se presentó ante Acab y son rodeados en un momento. Por eso ustedes leen el conflicto de los siglos, los hijos de Dios están escondidos. ¿No se han preguntado por qué de repente dice, y los hijos de Dios son rodeados? Grupos en oración, ¿cómo es que los encuentran a todos al mismo tiempo? Y dicen, te vamos a matar, los vamos a matar, porque se presentan, porque Dios da la orden, porque viene el conflicto final. Ahora, ¿con qué palabras le sale al encuentro Acab a Elías? Le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Pero ¿cuál era la situación en realidad? Bueno, la situación era que era él quien había arrastrado al pueblo, a casi todo el pueblo de Israel, para que lo siguiera en pos de Baal. ¿Quién era el responsable del sufrimiento? El rey, el pueblo que lo quiso seguir. Las consecuencias del pecado las vamos a sufrir, las vamos a cosechar. Aquí dice, leo, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Dejaron los mandamientos. Y ahora, en presencia de Elías, balbucea. No crean que lo dice con mucha gallardía, lo dice con miedo, como que fue lo que logró formular, una expresión llena de miedo más que de reproche o de virilidad. Ahora bien, ¿quién era el que mandaba las plagas? ¿De quién fue la palabra realmente de que no habría lluvia? Elías fue el instrumento humano, pero fue el Espíritu Santo, el que está en la presencia de Dios, el que dio el veredicto. Acab sabía que se debía a la palabra de Dios que los cielos se hubiesen vuelto como bronce, y sin embargo procuraba culpar al profeta de los gravosos castigos que apremiaban la tierra. Mientras Dios tenga una iglesia, Él tendrá a aquellos que llorarán en voz alta y no se detendrán, que serán sus instrumentos para reprender el egoísmo y los pecados, y no rehuirán declarar todo el consejo de Dios, ya sea que los hombres escuchen o no.